pescado, ¿no? Ya estamos al aire pescado. con Benja Claro. y Feña de La Dosis. Te lo recuerdo constantemente. ladosis.cl está buenísima. Lo recibes mañana a las 8, ¿no? 8 de la mañana. Cambiamos ahí el horario, pero está bien. Sí, lo movimos un poco más tarde, Sí. aunque hubo gente que lo prefería en la mañana, pero es difícil Ah, mira. contentar a todos en la vida, entonces... Por supuesto. Hay un par de personas que, claro, que les gustaba A las tomar 7. desayuno Así que a las 7:10 con la dosis fresquita. ahí Igual recién yo te salía del diría, horno. la realidad de este país es tomar desayuno, claro, a las 7, 7:30, estar Sí, po. moviéndote, o sea, muy pocos tienen la suerte de despertarse más tarde, así que... Y muchos toman desayuno leyendo noticias, leyendo Pero cosas. 8 me parece una hora promedio buena. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver cómo funciona. Sí, porque sería la tercera semana ya de este nuevo horario, Sí, un poquito yo la espero ansiosa un poco todos más los tarde. viernes. Vamos a Sudáfrica. Mañana es feriado, Feña. aparte, así que Además. pueden leerla a cualquier hora. Sí, Sí, pues está no, bueno. claro, no sé si ahí se va a notar tanto el cambio porque pero igual la gente que se despierta la a la gente misma madrugadora, hora. otras veces que hemos tenido feriado igual hay lectura, entonces parece que la gente madrugadora, lo cual no es mi caso, pero ¿Y ustedes pueden ver quiénes leen en el mail o ven solo las visitas en la página? Nosotros no podemos ver quién. ¿Quién abre el mail? sí, No. podemos ver quién lo abre, podemos ver, sí, podemos ver ah, quién lo abre. Sí. Ya, sí. ya. Esto fue una pregunta ahí al aire. Sí, sí. Quería salir de la duda. Podemos ver quién lo abre. Ya. Abran ahí entonces la dosis porque si no vamos a estar retándolos. Vamos a pasar lista ahí el próximo jueves. Vamos a ver ahí si Tanto no, leyó. En todo caso, quédense tranquilos, no nos metemos a ver eso. De verdad que lo hacemos sacamos el Claro. número total de la visita. Nos para interesa tener el porcentaje total eso. de apertura. No nos Por ponemos supuesto. a ver quién lo abrió, quién no lo abrió, porque eso nos volvemos locos y tenemos hartas cosas que hacer como para estar. Y es importante que la información que ustedes tienen de los mails es privada, no la andan Sí, compartiendo pues, ahí no. como Y otras solo empresas. tenemos el mail, no tenemos ningún otro tipo de información de ninguno de nuestros Claro, solo- seguidores. Buenísimo. Vamos a Sudáfrica. Vamos a Sudáfrica, pues. Entonces que ahí en los títulos anticipamos un poco de esta oleada de saqueos y violencia bastante inusitada de la África del post-apartheid, en donde más de un centenar de personas han muerto. Se desplegaron a más de 20.000 soldados hoy, porque la policía y los otros contingentes habían sido incapaces de poner orden, y al parecer lo están logrando. Entonces pareciera que la violencia está disminuyendo. ¿Cómo nace esto, Feña? ¿Cómo nace? Lo vamos a hacer un poquito más a largo plazo que más el hecho puntual de por qué se inician las protestas. Entonces ir al año 1948. El año 1948, que fue un año trascendental para la historia de Sudáfrica, en donde se hicieron elecciones. Sudáfrica se independiza en 1910, por ahí, como esa década de Inglaterra. Anterior a eso había sido colonizada por holandeses, entonces entre el 10 al 15% eran personas blancas, descendientes directas de estos colonizadores, y el resto, o sea, entre un 80 y un 85% eran personas negras de color, y dentro de estas había una multiplicidad de razas. Entonces, cuando se independiza Sudáfrica, rápidamente los blancos le quitan el derecho al voto a los negros, en el fondo para mantener sus intereses y sus riquezas y mantener el orden social de forma que les beneficiara a ellos, porque en el momento que toda la población votara, obviamente ellos perderían el poder y se tendrían que ir. Entonces, en el año 1948 gana un partido nacionalista racista, que inician la implementación de esta política llamada el apartheid, que en Afrikaners, que es un idioma que hablaban los descendientes de holandeses, significa separación. Ya. La principal idea de esta política era evitar que las mayorías tuvieran el derecho al voto, para de esta manera que los blancos pudieran reservar sus privilegios y impedir que un gobierno mayoritario hacía lo que te contaba antes. Finalmente, si ganan las mayorías, obviamente ellos van a perder su riqueza y todo el poder que tienen. Entonces, en las décadas siguientes se generó esta política de separación racial, en donde habían lugares de las ciudades reservadas para blancos, playas reservadas para blancos, y en el fondo hubo una negligencia total del Estado hacia las mayorías, no dando educación mínima, no dando salud. En el fondo casi que se ignoró a prácticamente la mayoría de la población, solo con el objetivo de que esta élite mantuviera el poder. Obviamente eso generó un gran repudio en la población de color, en donde surge el llamado Congreso Nacional Africano,
Una de las figuras más reconocidas de este Congreso Nacional Africano era Nelson Mandela. Y ahí empiezan una resistencia inicialmente pacífica, después armada, pero el apartheid tenía un régimen militar muy formidable y finalmente logra mantener el orden, arrestan a Mandela como en el año 60 y así se pasan las décadas, en el fondo como este tira y afloja entre las masas y el gobierno del apartheid, en donde hay un resurgimiento importante de la violencia como en la década de los 80, que hay una gran crisis económica que generalmente son la principal razón de por qué la gente protesta, y por eso tenemos tanto estallido a lo largo del mundo, por la crisis traída por la pandemia, y Sudáfrica no es una excepción. Entonces finalmente la situación se hace tan insostenible que es casi como una guerra civil media de baja intensidad. Entonces el apartheid dice, o sea, el régimen del apartheid dice: no podemos seguir como estamos porque el país va a quebrar. Entonces ahí liberan a Mandela y inician como conversaciones secretas con él para posibilitar la transición a la democracia, que en el fondo era permitir que todos pudieran votar. Y esto pasa en el año 1994, que es la primera elección en donde todos pueden votar, fue hace nada. Y ahí Mandela es electo presidente por este Congreso Nacional Africano, que obtiene una importante mayoría. Y ese periodo de transición, que fue como del 90 al 94, en el fondo cuando el régimen del apartheid reconoce que va a dejar el poder hasta la toma de poder del Mandela, fue también extremadamente violenta. Tensiones de los blancos con los de raza, las mismas razas entre ellas. Entonces por eso se dice que no había tanta violencia como desde ese periodo de transición. Entonces por eso es el momento como más complejo del post-apartheid. Entonces desde el año 1994 el Congreso Nacional Africano se ha mantenido en el poder con distintos presidentes, y uno de los más recientes fue Jacob Zuma, que fue mandatario entre el año 2008 al 2019. Un segundo antes de que entres ahí, ¿cuándo fue lo que hablábamos del partido de rugby? El partido de rugby fue como en el 76, que fue las Olimpiadas, y ahí está el pic del mundo en contra del apartheid, porque también distintos países veían esto y generaban repudios. Las Naciones Unidas, por ejemplo, por este tema racial, porque ahí en el 76 estaban con todo, llevaban 20 años en el poder, y digamos que era como el pic mundial. Más que el pic mundial, el pic local, en donde el apartheid aplicó esta represión en contra de las grandes mayorías de la población. ¿Qué año dijiste que estuvo de presidente? El 2008 al 2019, ¿o no? Sí, está bien. Es que me llama la atención porque él aparte se unió al Congreso en 1959, el Congreso Nacional Africano. Claro. O sea, es un político con un montón de experiencia. Claro, ellos, son de casi como de los padres fundadores de este partido, son figuras históricas. Mandela en el 99 decide no repostularse para dejar otras liderazgo, pero el país es muy corrupto, una enorme desigualdad. Entonces lo que pasa es que Jacob Zuma finalmente se le descubren varias causas de corrupción, mucha causa de corrupción. Entonces es forzado a renunciar por su propio partido, en donde es reemplazado por el presidente actual, que se llama Cyril Ramaphosa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el partido, el Congreso Nacional Africano, que finalmente ha sido el partido que ha dominado la escena política desde el año 1994, tiene como un cisma, porque hay un gran número de partidarios que siguen a Zuma, hay otro gran número de partidarios que siguen a Ramaphosa. Entonces ha habido mucha fricción y tensión entre ellos en los últimos 2 años. Principalmente cuando la Corte decide investigar estas causas de corrupción, y finalmente la Corte Constitucional obliga a Zuma a que entregue cierta evidencia para el juicio que lo estaban investigando, y él se rehúsa. Entonces lo meten preso por 15 meses. Sí. ¿Y qué pasa con esto? Los partidarios de Zuma... fue el catalizador. Claro, todo lo que fue como el primer dominó, porque como que fue mutando. Primero hay protestas de los seguidores de Zuma, porque estaban totalmente... rechazaban totalmente el hecho que hubiesen arrestado al exmandatario, que seguía siendo muy influyente dentro del partido. Y después, en el marco de estas protestas, como que se empezó a descontrolar la situación, y gente se empezó a aprovechar y empezó a saquear, enfocado en Johannesburgo, en Pretoria, en ciudades comerciales, y empezó a saquear con una gran violencia, no habiendo la suficiente policía ni los suficientes contingentes del ejército para lograr controlarla. Entonces, y surge este descontento, Feña, porque no solo por el tema político, sino que también por un descontento de la población. Hay una mezcla, que claro, primero también siempre cuando hay estas situaciones de desorden hay gente que se aprovecha. Aquí también, cuando fue el estallido, la mayoría de las protestas fueron pacíficas.
hubo algunas violentas, pero en el fondo cuando hay personas que no se sienten parte de la sociedad y se sienten marginadas del Estado y además perciben que no tiene el control, se lanzan a robar por esto. No hay solo un foco del tema. No, claro, entonces por una parte se aprovechan por eso, que son las típicas gente que como que brilla en estos momentos, pero también obviamente muchas de estas personas que saqueaban tenían un profundo malestar por la corrupción, por la profunda crisis económica. La desigualdad es muy brutal en Sudáfrica, es de los países más desiguales del mundo. ¿Qué pasa con la educación, con la salud? Me imagino que terrible. Claro, todavía el Estado no ha logrado dar servicios como de calidad. Entonces, obviamente esta situación ya se estaba acumulando hace un tiempo, pero ahora la crisis del coronavirus ya lo hace evidente. Obviamente la gente está cansada, está asustada, está frustrada. Y siente que el Estado no la apoya, hay una tasa de vacunación muy baja, el Estado no puede dar servicios mínimos a la población, entonces se genera como una bronca por parte de la población hacia el Estado, primero por esta incapacidad de controlar el coronavirus, que es un desafío gigantesco para todos los países, y también por la crisis económica provocada por el coronavirus, como vimos también que usualmente la principal razón de por qué hay protestas son las crisis económicas, como también lo fue en el apartheid en la década de los 80. Por ejemplo, aquí durante Pinochet en el año 83 inicia el movimiento de protestas que finalmente sigue hasta el año 87, o sea... Sí. Y eso quizás pasa, hay como una analogía interesante entre el apartheid y eso también, que en el fondo tú no puedes sostener que tener protestas 5, 6, 7, 10 años seguidos, entonces, claro. Porque si no el país se desarma. Entonces, ante ese mismo análisis que hacen los líderes del apartheid para finalmente entregarle al poder como a este enemigo que eran las razas, por este temor que les causaba perder toda su riqueza, pero finalmente no es tan así. O sea, se crea una clase muy rica también, gracias a los contactos que tienen con el partido, que obviamente también se queda con mucha riqueza. Los blancos también mantienen su propio poder, pero también estas oportunidades que da a Sudáfrica post-apartheid. Imagínate, todo el Estado se abre para gente que antes no estaba ahí, entonces hay un montón de empresas, un montón de cargos que repartir. El partido se ha mantenido en el poder casi 30 años, entonces obviamente se desgasta, y los casos de Zuma fueron bastante como obscenos, como remodelaciones carísimas, como casi ya pisar el palito en la corrupción más básica, que es la corrupción que finalmente te beneficia a ti. Ajá, claro. El desmedro de la población en general. El tema claro. Hasta ayer habían 72 personas fallecidas, sí. 1.700 han sido arrestados. ¿Cómo se puede resolver esto, Feña? ¿Cómo ves que va a avanzar? ¿Cómo lo veo difícil? O sea, van a venir años muy difíciles porque va a haber una gran insatisfacción por la incapacidad de tantos estados de dar medidas efectivas económicas. La crisis va a costar resolverla, entonces todos estos problemas de raíz que están en profundidad van a seguir, recién está empezando. Ahora con una mayor, como se desplegaron un mayor contingente del ejército, el orden quizás puede ser restablecido, pero en cualquier momento puede volver a encenderse esta llama, porque como te contaba, todas estas cosas que, sobre todo la desigualdad, yo estuve en Sudáfrica. Mira. Y muy impresionante cuando de la carretera que va del aeropuerto hacia la ciudad del Cabo, o sea, la carretera, hay puras como villas miserias, ¿sí? Aquí igual, pero lo tapamos. Claro, lo tapamos, pero igual, sí, pero allá era mucho más, era más precario. Obviamente también pasa lo mismo aquí, pero era mucho más precaria, no eran construcciones sólidas. Claro. Era mucho más precaria, y después entra al centro y es una cuestión como Sydney, así, lleno de malls, una cuestión totalmente como teletransportarte en 15 minutos. Claro. Ahora, igual es raro, me parece raro, y quizá, Feña, tú me puedes explicar un poco más, pero me parece raro que una persona que está siendo acusada de corrupción, que es exactamente lo que la gente debe querer evitar, ¿cierto? Y la gente al revés, en vez, sale como a protestar por el encarcelamiento de este personaje, sí, que está bien, es un héroe político, por decirlo así, para ellos, pero al final está siendo acusado de corrupción, entonces también tiene como una cosa media sí, rara. Es que a la gente al final es para mantener, porque tienen intereses, y al final se generó esta discusión esta división entre el presidente y Zuma, quien va a controlar el partido, al final va más por ahí. Es un gallito. Está ligado ahí a muchas cosas. Está ligado a muchas cosas. Alcanzamos a decir los títulos de mañana para dejar ahí
a Ya, todos pues nuestros auditores mañana interesados en tempranito, la dosis. entonces, como decíamos, Fran, a las 8 de la mañana vamos a hacer un perfil. ¿Ya? El perfil va a ser a Richard Branson, que fue el primer privado, ¿cierto?, que hizo su viaje al espacio esta semana. Sí. Así que pegándole un poquito una cachetada en la cara a Jeff Bezos y a Elon Musk. Así que vamos a hacerle un perfil al excéntrico británico que la verdad tiene una vida muy interesante, muy entretenida. Así Mira. que va a estar entretenido eso. Eso va a estar en La Dosis si te suscribes hoy en ladosis.cl. ¿Qué más tenemos? Tenemos Cuba también, otro estallido social. Sí, Cosas, tiene que ver con lo algunas mismo. coincidencias, pero tiene que ver con lo mismo. Al final, Ajá. mal manejo COVID y crisis económica provoca mucha frustración. Sobre todo ya existiendo un contexto muy precario desde hace hartos años. Entonces Sí. ahí tenemos como dos situaciones con lugares del mundo totalmente distintos, pero cuyas causas son bastante más similares de lo que se podría pensar. Ajá. ¿Y qué más trae La Dosis? Vamos a mañana? tener un startup chileno. Ya. Vamos a hablar un poquito de Communist, ya que es una startup chilena que está abordando el tema de las ciudades inteligentes. Así que les vamos a Ay, estar, buenísimo. sí, les Ese vamos a estar temazo. contando un poquito de eso. Y también vamos a hablar de una criptomoneda nueva. Ya. Así que Perfecto. Ustedes siempre están ahí al tanto De la qué pasa respecto a las criptomoneda, criptomonedas. sí. Dejemos pendiente el ¿sabías qué? Sí, Lo dejemos dejamos pendiente, sí. ahí para otro momento. Gracias Feña, gracias Benja Gracias por a ti. esta dosis recargada. Mañana pueden recibir en sus mails de forma gratuita. así es. Y a las 8 de la mañana toda la información de Chile y el mundo. Buen fin de Muchas semana gracias. para ti, Nos Fran. vemos. Gracias por Buen fin tenernos. de- Y muchas nosotros gracias. vamos y volvemos. Terminamos a las 7 de la tarde. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve. Es clave. A las 11.